ustedes ya saben que el cuadro hemático únicamente les va a reflejar unos parámetros relacionados con el componente celular y cómo estas células se encuentran disueltas, por así decirlo, principalmente en el plasma, que dijimos en ese caso, ese es el parámetro del hematocrito. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver número, maduración y cada una de sus alteraciones. En el caso de la serie blanca, es importante tener presente que hay un leucohistograma en el que vamos a ver las poblaciones leucocitarias en tres ejes. El tamaño, que está en el eje Y, en el eje X, la complejidad, entendemos complejidad por la cantidad de gránulos que tiene cada una de las células, en donde vemos que las más complejas, en este caso, son los eosinófilos, pero son células que al estar maduras son pequeñas. Después de ellas, entonces, con un menor grado de complejidad, pero que de igual manera tienen una buena cantidad de gránulos, están los neutrófilos. Sabemos que el eje Z nos indica el tamaño, perdón, la cantidad. En este caso, sabemos que los neutrófilos para el adulto es la población más representativa de la línea blanca, la que mayor cantidad vamos a presentar. Después de eso vemos la línea monocitaria o de monocitos con poca complejidad, son células agranulares de acá en adelante, pero que se caracterizan por tener un mayor tamaño. Y finalmente tenemos a los linfocitos, que son células poco complejas y más pequeñas que los macrófagos o monocitos. En este caso, el lector tiene capacidad de identificar la línea eritrocitaria, que la vamos a encontrar en esta parte como una población fantasma. Esto no tiene una relevancia clínica en la mayoría de casos, a excepción de cuando hay macroplaquetas. Entonces, este lector solamente va a tener la capacidad de hacer lectura de leucocitos y tanto eritrocitos como plaquetas se van a identificar en esta sección que se llama población fantasma. Cuando se ve un incremento en esta población fantasma, hay que pasar a estudiar en esas otras dos líneas, eritrocitos y plaquetas, qué es lo que está pasando, que en este caso para este lector genera ese incremento de cantidad o tamaño también en el leucohistograma. Para el caso de las alteraciones de leucocitos, nosotros mencionamos que el incremento del tamaño celular significa o se asume como un proceso de inmadurez. Entonces, entre más células, entre mayor pérdida de ese equilibrio, habíamos dicho que esto usualmente se ve como si fuera un pie. Ustedes fácilmente acá ven un pie, eso es una madurez celular, un tamaño normal, con buena complejidad, pero si se pierde esa proporción, usualmente pueden darse por células inmaduras, tipo, por ejemplo, granulocitos inmaduros o bandas inmaduras, y en los casos más complejos, entre más grandes sean esas células, podríamos estar frente a blastos. No es lo mismo entonces encontrar granulocitos inmaduros que linfocitos reactivos o blastos. Desafortunadamente, estos se encuentran en la misma población, la número 8, y hay que tener precaución con el incremento, es decir, con la elevación en el eje Y de esta población. ¿Ustedes, alguno recuerda cuándo aparecen los linfocitos reactivos en circulación sanguínea? No, profe, no recuerdo bien. Pues me imagino que en un proceso infeccioso, no. Usualmente, entonces, en procesos infecciosos intracelulares incluye bacterias, virus, parásitos, siempre y cuando tengan la opción de intracelular. Entonces, es una respuesta que me está generando el cambio de un linfocito T a madurar hacia plasmocito, linfocito B, y que ese linfocito B empiece con la liberación de anticuerpos. Eso hace que el citoplasma y el núcleo sean más grandes y por lo tanto la población tiende a subir. Sin embargo, es una célula madura y funcional. Sin embargo, entonces, en esta misma alteración
se encuentran los blastos, que a diferencia de un linfocito reactivo, es así, es una célula inmadura, que usualmente deja de asociarse a una respuesta inmunológica infecciosa o a cualquier tipo de respuesta normal y comienza a considerarse que esos blastos están asociados a otro tipo de procesos malignos como las leucemias. ¿Listo? En el caso de los polimorfonucleares, existe otro concepto adicional que hay que considerar que se denomina desviación a la izquierda. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la maduración de los neutrófilos con sus lóbulos, que usualmente dijimos que son de 2 a 4 lóbulos, un solo núcleo que se encuentra eh, con estos fragmenticos que se denominan lóbulos, ¿listo? El que está previo a este neutrófilo maduro son bandas, que significa que el núcleo tiene la capacidad o está en ese proceso de formación de lóbulos, pero todavía no es muy clara la división entre cada uno de ellos. Es como si fuese simplemente un solo núcleo, pero no se alcanza a ver esta seccioncita delgada que los divide ya en lóbulos como tal. Antes de las bandas, en este caso, entonces se encuentra este tipo de célula que se denomina metamielocito, en donde lo más característico es una especie de luna o semiluna, y en este caso se encuentra un haz de luz. Entonces, eso significa que va a comenzar todavía este proceso de formación de banda, pero es muy inmadura. Y el que definitivamente todavía no tiene ese proceso, en los metamielocitos ya comienzan a aparecer los gránulos, en el mielocito todavía es muy inmadura esa formación, núcleo muy redondo, una célula más grande, al igual que el promielocito y el mieloblasto como tal. Entonces, si yo esta figura le hago un cambio y la ponemos de esta manera, vemos en este caso que los precursores están hacia dónde. O sea, la célula madura es esta, el neutrófilo con los lóbulos, y los precursores hacia dónde están. Hacia la derecha, su izquierda o su derecha. Hacia la Hacia la derecha. izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, ustedes cuando les indiquen o cuando exista un reporte de desviación a la izquierda, ¿qué significa? Que no hay presencia de las células maduras, sino que por algún proceso, algún fenómeno, estamos viendo en circulación sanguínea, fuera de médula, células inmaduras. Las desviaciones izquierdas tienen diferentes opciones, diferentes clasificaciones. No es lo mismo ver una banda o incluso un metamielocito que ya se comiencen a reportar desviaciones izquierdas con mielocitos, promielocitos o blastos. Las dos últimas, es decir, el metamielocito y las bandas, podrían considerarse desviaciones de células hacia la izquierda, predominantemente que van a aparecer en procesos infecciosos. Entonces, ¿qué tipo de procesos infecciosos? Principalmente bacterianos. ¿Listo? Y bacterias que sean de tipo extracelular. Ustedes saben que las bacterias intracelulares usualmente tienden a ser reconocidas como si fueran virus, y en ese caso de infecciones va a existir un predominio mononuclear, principalmente linfocitario. Entonces, en este caso, desviaciones a la izquierda de los neutrófilos significan usualmente en bandas y metamielocitos una reacción muy agresiva frente a un proceso infeccioso bacteriano, y usualmente esto sucede en infecciones sistémicas, es decir, en sepsis. Listo, no va a ocurrir con mucha frecuencia en algo que sea una infección localizada, en algo que esté relativamente controlado o con respuesta en el sistema inmunológico, sino más bien en algo que sea más sistémico. Entonces, células inmaduras, desviación a la izquierda,
Infección bacteriana. Mielocitos, promielocitos, mieloblastos, usualmente ya es algo un poco más complejo que se asocian a leucemias. No es tan normal encontrarlos de manera tradicional frente a una respuesta bacteriana sistémica. Podrían aparecer, pero en bajas cantidades, no de manera muy significativa. Y las leucocitosis bacterianas tienden a estar entre los 18.000 a 20.000 leucocitos versus las leucemias son de 100.000, 200.000 leucocitos, pero pues hay muchos otros criterios que considerar, ¿vale? Entonces, lo mismo sucede en basófilos, eosinófilos, podrían tener esas desviaciones a la izquierda cuando hay respuestas muy exageradas por alergias, infecciones parasitarias, por ejemplo, pero no es lo mismo encontrarlos como células inmaduras que como blastos. Para cada uno aplica lo mismo. Por el contrario, entonces, en este caso, cuando una célula madura en exceso, por así decirlo, nosotros dijimos que un neutrófilo normal va a tener entre 2 a 4 lóbulos. En el caso de una maduración excesiva, es decir, cuando continúa su proceso, cuando no se va a detener, existe otro fenómeno que se denomina desviación a la derecha. ¿Qué significa? Debía llegar hasta este punto, pero continuó un paso más su maduración y eso tampoco es normal. Entonces, ¿qué es una desviación a la derecha? En este caso, estamos viendo un neutrófilo y cuántos lóbulos alcanzan a identificar. Como 6. Siete. Hay seis o siete lóbulos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y este que está acá, y es completo, serían 6 lóbulos. Y eso no es normal. Yo en la clase pasada, algunos compañeros alcancé a decirles más o menos una línea leucocitaria, sobre todo un linfocito, esto es un neutrófilo, se supone que tiene que tener un tamaño similar a un eritrocito. Más o menos ese es como el punto de referencia que usualmente tiende a identificarse bajo el microscopio. Aquí estamos viendo una célula que es más grande en comparación a las que los acompañan y además de eso estamos viendo que la regularidad de las células que lo rodean tampoco es muy buena. Es decir, esta célulita de acá, este eritrocito, tiene una forma, este tiene otra forma, este tiene otra forma. Adicionalmente, la distancia entre ellos no es la misma. Por ejemplo, este y este están cercanos, pero este frente a este está más alejado. Lo mismo pasa a este, el tamaño de cada uno de ellos, la forma de cada uno de ellos cambia y esos son elementos que siempre se deben considerar. Este tipo de desviaciones a la derecha usualmente se asocian a estas dos deficiencias: deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de folatos, ácido fólico, los cuales están altamente involucrados en la maduración y proceso de división celular, en especial en la síntesis de ácidos nucleicos, porque ustedes saben que estos hacen parte o son precursores de esos procesos de división. Entonces, estas dos deficiencias no solamente me van a afectar a la línea blanca, es decir, a la leucocitaria, sino que también estamos viendo una alteración de la línea eritrocitaria. Pero es muy fácil, digamos que relativamente, identificar o diferenciar cada una de esas dos alteraciones. Si ustedes tienen un reporte de cuadro hemático con neutrófilos, esto se llama polisegmentados, es decir, que tienen más lóbulos de los que deberían, o con unos neutrófilos en donde se indique que hay una desviación a la derecha. Usualmente ese tipo de alteración se va a presentar por deficiencia de vitamina B12. ¿Listo? Entonces ustedes sabrán que en esos casos los suplementos indicados, si es posible, van a ser principalmente vitamina B12. Por el contrario, cuando vean células o eritrocitos más grandes y con poca cantidad de hemoglobina, que es lo que estamos viendo acá,
Usualmente esa alteración, eso se llama eritrocitos macrocíticos Macrocito. hipocrómicos. Eso usualmente se asocia a la deficiencia de folatos o de ácido fólico. ¿Listo? Entonces, las dos desviaciones a la derecha, en este caso de leucocitos y de eritrocitos, son deficiencias de suplementos vitamina B12 para leucocitos y ácido fólico para eritrocitos. ¿Estamos claros entonces con ese concepto? Estas usualmente son las anemias perniciosas, lo que se conoce como esa alteración de maduración por deficiencias. Entonces, B12 para los leucocitos y hierro o ácido fólico para los eritrocitos, ¿vale? Y las dos son desviaciones a la derecha porque son células más grandes que terminaron en ese proceso defectuoso de división por estas deficiencias. Entonces, B12 para neutrófilos o leucocitos y Y ácido fólico, fosfolípido para folatos o eritrocitos. hierro para eritrocitos. En el caso de las Profe, infecciones, señora, qué pena. Decías que se llaman eritrocitos microcíticos. macrocíticos, porque Macrocíticos son muy grandes y tienen poco color, son hipocrómicos. O sea, hipocrómicos. ahora les muestro cómo usualmente se considera un eritrocito normal. Y aquí, este eritrocito tiene muy poca hemoglobina. Cualitativamente, este tiene poca hemoglobina, este que está acá también tiene poca hemoglobina. Y los eritrocitos que no tienen un haz de luz significa que no tienen buena forma, o sea, no son bicóncavos para poder transportar bien sobre esa estructura el oxígeno. Listo, profe, gracias. Cuando ya ahorita revisemos eritrocitos, vemos cada uno de esos conceptos de alteración de la línea roja. En el caso de signos de toxicidad, entonces existen otros elementos además de las bandas. Entonces, ustedes saben que como signos de toxicidad no solamente está la desviación a la izquierda con esa leucocitosis entre 15.000 o 18.000 hasta 20.000 leucocitos, sino que también en esos reportes de cuadros hemáticos les pueden reportar granulaciones tóxicas. ¿Qué significa una granulación tóxica? Es básicamente esto que estamos viendo acá en este escenario. Entonces nosotros vemos que en primer lugar esto es un neutrófilo que no tiene los lóbulos bien formados, igual este, es decir, son bandas, tienen una desviación a la izquierda. Y adicional a eso, si ustedes ven bien, esos gránulos que normalmente encontramos en el citoplasma de un neutrófilo se alcanzan a observar o se pueden observar, pero ellos no se ven clásicamente marcados tan fuerte como lo estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, esa coloración excesiva de esos gránulos en el citoplasma de los polimorfonucleares en general, el que sea, significa que los gránulos están liberando su contenido al exterior. Y si se está dando este fenómeno de liberación de los compuestos de los neutrófilos hacia el exterior, es porque ellos están respondiendo a una infección. En este caso, entonces, estamos viendo un neutrófilo con una maduración normal. Vemos un citoplasma en morado, entre morado a rosado, un núcleo, perdón, un citoplasma, en donde vemos una irregularidad en ese citoplasma que son los gránulos, pero ustedes ven que en condiciones normales esos gránulos no se van a teñir tan azules. Eso significa una coloración basófila para el citoplasma. ¿Listo? Entonces, granulaciones tóxicas, ¿qué significado tiene? Es un signo de toxicidad que usualmente aparece en infecciones bacterianas. Cuando son esas infecciones sistémicas muy descontroladas, vamos a encontrar neutrófilos con desviación a la izquierda y granulaciones tóxicas. Las dos señales indican lo mismo, ¿vale? Eso es exceso o esa coloración de los gránulos excesiva significan lo mismo. Hay otro signo de toxicidad importante
que se reporta como macrófagos vacuolados y que es básicamente lo que estamos viendo acá. Entonces nosotros aquí tenemos un macrófago, dentro de eso, si ustedes saben, en el leucohistograma, la célula más grande de todas en comparación al eritrocito son los macrófagos, y aquí lo estamos viendo. Ese macrófago adicionalmente se caracteriza porque su citoplasma y su núcleo son irregulares. Un proceso de maduración es lo normal. Proporción citoplasma-núcleo, donde hay un núcleo que ocupa gran parte del citoplasma, pero estamos viendo que en ese citoplasma hay una especie de vacuolas, ¿sí? Entonces, si nosotros inmunológicamente intentamos comprender este proceso, el significado o su significado radica en lo siguiente. Cuando hay un proceso de presentación inmunológico, entonces sabemos que usualmente las primeras células en responder van a ser los macrófagos y que dentro del citoplasma de esos macrófagos sucede un proceso de formación de fagolisosomas, de fagolisosomas, dentro del proceso normal de presentación antigénica a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, solamente tipo 2. En este caso, entonces, esos fagolisosomas de los que ustedes veían el semestre pasado en inmunología, en un cuadro hemático se ven así, en una coloración de White que nos permite ver los diferentes tipos de células sanguíneas. Vamos a ver un macrófago con sus características de núcleo, citoplasma conservadas, pero en ese citoplasma vamos a ver vacuolas, o sea que eso significa un signo o es un signo de toxicidad, un exceso de presentación antigénica, lo mismo, usualmente esto aparece en infecciones muy significativas que usualmente son sistémicas. Entonces, número de neutrófilos, desviación a la izquierda, granulaciones tóxicas, macrófagos vacuolados le apuntan a lo mismo. Ustedes tienen que tener la capacidad de interpretar esos reportes del cuadro hemático y asociarlos a. Obviamente la clínica pues va a estar asociada usualmente a lo mismo, pero es importante tener en cuenta estos conceptos. Otros signos de toxicidad que podríamos encontrar, en este caso son los cuerpos de Dole, que si nosotros ponemos atención, cuidado, obviamente ustedes van a tener un reporte de un cuadro hemático con cuerpos de Dole, con granulaciones tóxicas, desviación a la izquierda. No es tan importante que sepan verlo, sino más bien que sepan interpretarlo. Es lo que siempre vemos, el mensaje que siempre se ha intentado transmitir. Sin embargo, para que ustedes sepan qué es lo que están viendo en el laboratorio, pues lo que están viendo básicamente es el retículo endoplasmático rugoso que genera una especie de vasofilia en el citoplasma. Cuando yo les hable de vasofilia, significa que hay una coloración azul excesiva en el citoplasma. Entonces, en este caso, un neutrófilo, ustedes ven la manito en la presentación. Sí, profe. Sí, señora. Miren aquí, hay una vasofilia, esto es un neutrófilo y es una banda. Adicionalmente tiene granulaciones tóxicas porque se le ve muy bien los gránulos muy marcados, muy basófilos también. Y aquí estamos viendo una vasofilia particular. Esta estructura de aquí es el retículo endoplasmático. ¿Por qué sucede eso? Como tenemos unos gránulos que están liberando las enzimas que tienen dentro de su estructura, significa o eso obliga a la célula a activar la síntesis de proteínas de manera exagerada en este caso. Y como todo ese proceso de maduración de proteínas, etcétera, se da en el retículo endoplasmático, usualmente es una estructura que está en stand-by, no se ve a través de una coloración de estas, pero en este caso se alcanza a observar, está hipertrofiado, por así decirlo, y se alcanza a observar dentro de la célula. En este caso tenemos un linfocito atípico
porque no tiene una forma normal. Y también vemos en esta parte del citoplasma una coloración basófila predominante. En este filito de acá también se alcanza a observar. Significa que tiene cuerpos de Dol. Y ustedes saben que los cuerpos de Dol, en este caso esto es un eosinófilo, alrededor del núcleo estamos viendo eosinofilia en el citoplasma. Aquí estamos viendo eosinofilia igualmente en esta estructura de acá, lo cual me indica que tenemos unas células polimorfonucleadas que se están viendo obligadas a sintetizar mayor cantidad de proteínas, las cuales usualmente son las enzimas que están dentro de los gránulos. ¿Listo? Entonces también se asocian a esos procesos de respuesta inmunológica frente a infecciones bacterianas extracelulares, solamente extracelulares. Entonces volvemos a repasar. Signos de toxicidad, bandas, gránulos tóxicos, macrófagos vaculados, cuerpos de Dol, y todos le apuntan a lo mismo. ¿Sí? Cada uno pues tiene un significado particular que debe poder interpretarse. Esas bandas adicionalmente pueden tener varias formas. Y una de las formas más particulares que pueden reportarse de manera independiente a banda es polimorfonucleares en forma de anillo, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, esta banda en este caso unió los extremos del núcleo y no se alcanza a diferenciar ningún lóbulo. En este caso estamos viendo también granulaciones tóxicas. Si ustedes ven muy bien esta imagen, debajo de esas granulaciones tóxicas, en esta región de acá, está también un cuerpo de Dol, o sea, un retículo endoplasmático obligado a sintetizar muchas proteínas. Por aquí también se alcanza a visualizar, quizás es más evidente acá, lo cual indica que definitivamente hay una respuesta inmunológica muy activa frente a un proceso infeccioso, usualmente extracelular, bacteriano. Linfocitos atípicos, ya les dije, son células maduras funcionales, normales, ¿sí? Entonces, vean, aquí está el ejemplo. Un linfocito normal, por así decirlo, que se denominan típicos, pero usualmente nunca se reportan como típicos, simplemente linfocitos. Es importante tener en cuenta que en un cuadro hemático de quinta y sexta generación, que es los que usualmente ustedes van a tener contacto en clínica, no es posible diferenciar entre linfocitos T y B, no es posible. Ese proceso únicamente se hace a través de citometrías de flujo que me permitan la diferenciación más específica de cada una de las poblaciones linfocitarias. O sea, aquí simplemente sabemos que son linfocitos en general, ¿vale? Sin embargo, esos linfocitos tienen o se caracterizan por, en un paciente sano, vemos que el tamaño del eritrocito aproximadamente es el mismo, del linfocito, perdón, es el mismo aproximadamente que el de un eritrocito, más o menos, y se caracteriza por ser una célula redondeada, en donde el núcleo ocupa el 90% de la célula y tenemos un bordecito de citoplasma, ¿sí? O sea, casi que es una célula con un núcleo ocupando toda la estructura. Cuando estas células se activan tras un proceso de presentación antigénica, pues él tiene que activar todos sus mecanismos y cambia su forma. Entonces, la primera diferencia que vamos a encontrar es que ya no va a tener una estructura regular, es decir, redondeada, sino que tiende a parecerse más a un macrófago, es muy irregular. Entonces, vemos que ya no es redondeada. La proporción entre núcleo y citoplasma tiende a conservarse, pero pues como la estructura es irregular, no es tan clara la proporción 90% de núcleo dentro del citoplasma de la célula.
y es una célula más grande en comparación a quién, a los eritrocitos. Es mucho más grande en comparación a un eritrocito. Sin embargo, la madurez de este tipo de células usualmente se interpreta porque no se les alcanza a ver el núcleo. No es clara la observación del núcleo o del nucleolo, perdón, en su núcleo celular, ¿sí? Entonces es una célula madura que se denomina linfocito atípico y que se debe interpretar como una respuesta inmunológica frente a un proceso Infección. infeccioso o inmunitario en general, es decir, podría ser no infeccioso también, pero en este caso se incluye bacterias, virus, hongos, parásitos o no infecciosos, pero es madura esa célula en este caso. Voy a mostrarles una estructura para que me entiendan mejor lo del lóbulo. De cuál es el significado de un linfocito inmaduro al que se le puede observar el nucleolo. Entonces, si están viendo acá, tenemos una célula regular con núcleo 90% en comparación al citoplasma. Sin embargo, aquí estamos viendo un nucleolo y esto no es normal de observar clásicamente. Esto es un blasto, por ejemplo. Si yo lo comparo frente a un eritrocito, pues aquí está el eritrocito, es muchísimo más grande en comparación a esa estructura eritrocitaria. Y su mayor característica es el hecho de poder observarle, aquí tenemos 3 nucleolos en observación. Este es el más evidente y aquí hay 2 más. ¿Sí me entienden? Entonces la diferencia entre linfocito atípico versus un blasto. Aquí hay más blastos, se pueden observar aquí 3 nucleolos, 1, 2, 3. Lo mismo acá, 1, 2, 3. Eso no es normal, ¿sí? En esos casos en donde se aparecen este tipo de alteraciones, adicionalmente en el leucohistograma, ¿cuántas poblaciones deberíamos ver aquí diferenciadas? 3, no hay. Usualmente en un cuadro hemático de una persona sana. 4. 4, 5 con los basófilos, porque esos casi no se alcanzan a ver porque son muy poquitos, pero están. Pero en este caso, cuando los leucohistogramas aparecen así marcados en gris, significa que el equipo no está teniendo la capacidad de diferenciar esas poblaciones. Sin embargo, lo único que estamos viendo en general es que son células muy grandes y que además de eso son poco complejas, no tienen muchos gránulos en su citoplasma. Todas las células leucocitarias inmaduras tienen esta fase en algún momento, pero no es normal que aparezcan en circulación. ¿Listo? Entonces, veamos acá el ejemplo de un cuadro hemático normal. Entonces, miren, ahí está cada una de las poblaciones. Sí vemos que hay una especie de alteración en la distribución de cada una de ellas. No se observa ese pie como nosotros habíamos dicho que deberíamos verlo. Aquí hay un exceso en cantidad de esta población de eosinófilos. Sin embargo, el equipo me está diciendo, aunque hay muchos eosinófilos, hay una eosinofilia del 32%, las células están maduras porque son pequeñitas, porque son complejas, es decir, sus gránulos están, eso es más algo alérgico, parasitario, etcétera. En este caso, una monocitosis
exceso de monocitos, pero lo mismo, están maduros, no hay alarma mayor en este caso. Esta sería una linfocitosis, pero que es importante considerar acá. Entonces, ustedes saben que en el adulto la proporción de leucocitos es diferente a la de los niños, ¿sí o no? A los niños más o menos entre 3 a 4 años, hasta los 4 años, tienen una proporción diferente. ¿Y eso en qué consiste básicamente? Las dos edades van a tener células maduras en condiciones fisiológicas, sin embargo, ese 100% de la población leucocitaria se va a distribuir de diferente manera. Para el adulto, lo normal es encontrar aproximadamente hasta 60%. De ese 100% deberían ser neutrófilos, más o menos moverse en esos rangos. Pueden ser 65, pueden ser 57, etcétera. Más o menos esa es una proporción normal. En el caso de los linfocitos, más o menos lo normal es que de ese 100%, 30% sean linfocitos. ¿Listo? Entonces, eso es normal. No, 60 más 30, ¿cuánto suman? 90. 90. Y son 100%. Entonces, de monocitos, se dice que lo normal es que aproximadamente el 5% de ese 100 sean monocitos. ¿Listo? Eosinófilos, más o menos se dice que lo normal debería ser entre el 1 al 3%, por ejemplo, y en el caso de basófilos, del 0 al 2%. Ustedes siempre tienen que tener la precaución que la suma de estos porcentajes de esta población tiene que sumar 100. Es una expresión relativa que nos dice que su suma tiene que ser un 100%. O sea que si yo a esto le pongo un número absoluto que es 10.000, ¿qué significa? Que en cada 10.000 células, ¿cuántas son neutrófilos? En absoluto. Relativo significa porcentaje. Absoluto significa un número total. ¿Listo? Entonces, el 100% son 10.000 células. O sea que el 60%, ¿cuántas son? Son 600, 9.600. 6.000. 6.000. 6.000. Acá en el siguiente, 3.000. 3.000. 3.000. Acá, 500. 500. 500, 300 y 200. 200. Se supone que si yo sumo esto, me tiene que dar 10.000. ¿Sí pasa o no pasa? Sí, señora. Pasa, ¿cierto? Entonces, esto significa un recuento absoluto y esto significa un recuento relativo. Y en el adulto sano se espera que la distribución normal de esas células sea de esa manera. En el niño, que es lo que se espera en la población pediátrica, sobre todo hasta los 3, 4 años, que lo normal sea un 60% de linfocitos y un 30% de neutrófilos. Esa es una distribución leucocitaria normal en un niño, porque ustedes saben que hay todavía un proceso de maduración linfocitaria importante por un órgano que está muy activo todavía en la población pediátrica y eso hace que los leucocitos predominantes en los niños sean los linfocitos. ¿Listo? Cuando esas relaciones se pierden, sobre todo las más fáciles de perder son el cambio en la población o en el número relativo o absoluto, que es lo mismo. Son diferentes formas de demostrar lo mismo. Ocurre, entonces hay una forma de que en los cuadros hemáticos se reportan y van a aparecer como población leucocitaria invertida
o recuento leucocitario invertido. Si yo les pregunto qué es un recuento leucocitario invertido, ¿qué significa? Que es al revés. No, profe, yo la verdad no la entendí. Cuando se pierde, les estoy diciendo, la proporción en esta distribución que el adulto tenga neutrófilos del 60, linfocitos del 30, monocitos del 5, eosinófilos del 3 y basófilos del 2, si eso se pierde, aunque la que más fácilmente tiende a variar es que el adulto presente 60% de linfocitos y 30 de neutrófilos en el adulto. Y eso se va a reportar como fórmula leucocitaria invertida. ¿Sí? O sea que si es Porque lo normal sería que eso pasara, pero en niños. en niños, eso es lo normal en niños. O sea que ese adulto tiene exceso de linfocitos en su sistema. Que indicaría que está pasando ese 100%. Eso que va a alterar, 100% hay, pero la cantidad de células que están conformando ese 100% en su mayoría son linfocitos. Y eso en el adulto no tiene por qué pasar en condiciones fisiológicas. Profe, ¿y En el eso qué caso, indicaría? por ejemplo, una infección viral o parasitaria, por ejemplo, ahí hay que entrar como a ver, o una respuesta inmunológica frente a algo intracelular, neoplásico, dependiendo pues de la clínica que esté acompañando a esa persona. Un proceso gripal muy agresivo, por ejemplo, hace que incrementen los linfocitos en esa respuesta leucocitaria. ¿Listo? Si yo les pregunto, ¿qué distribución debería esperar en una fórmula leucocitaria invertida en un niño? ¿Qué vamos a encontrar en ese niño? Si tiene Neutrófilos, neutrófilos, neutrófilos al Neutrófilos 60. elevados. neutrófilos del 60% o elevados y linfocitos en poca cantidad. ¿Listo? Entonces esa es otra opción de reporte que podríamos encontrar en la fase o en el recuento leucocitario. Entonces ahí tenemos cantidad. Hay algunas llamadas que después de una hora se están cortando. No sé si de pronto los representantes identifican que sale un letrerito ahí, me avisan porque yo no puedo ver esta parte del micro. No, Doc, nosotros ahorita dimos clase con el doctor Ambra y no Y no se cortó. pasó. Listo. Bueno, entonces ustedes ya saben que en el caso de la línea leucocitaria, acuérdense, no solo es importante que ustedes digan leucocitos 10.000, no, sino que porque hay muchos casos, por ejemplo, en esas apendicitis pasa mucho que las leucocitosis no tienden a ser tan significativas siempre como lo reporta la literatura. Entonces, uno de los criterios de la apendicitis es los leucocitos en 18.000, por ejemplo. Y eso en muchas personas no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque voy a tratar de explicarles lo más claro posible. Y es que la persona X está pasando por un cuadro de apendicitis. ¿Sí? Esa persona normalmente tiene un comportamiento, su sistema tiene normalmente 5.000 leucocitos por cada microlitro de sangre. Eso para esa persona es lo normal. Llega a un hospital con 10.000 leucocitos, esa persona. O sea que si usted se limita a interpretar la cantidad de leucocitos, ¿qué puede inferir? Pues que está normal porque tiene 10.000 leucocitos, o sea, está dentro del valor de referencia. Y aquí es donde yo los invito, no se casen con los valores de referencia porque a veces no dicen nada. Listo, ahí es cuando empiezan a interpretar. Para clínicos sin la clínica de la persona y empieza a salir todo muy mal. Entonces, como yo me casé con un valor de referencia que dice que lo normal en leucocitos en algunos sitios es entre 4.500 a 11.000, en otros entre 5.000 a 10.000,
y llegó esa persona X con 10.000 leucocitos, pues entonces no me interesa porque está bien. Pero si esa persona normalmente maneja un valor de 5.000, pilas porque tiene el doble de lo normal para él, ¿sí? Entonces resulta que le reportaron los 10.000 leucocitos, pero tiene granulaciones tóxicas, desviación a la izquierda, cuerpos de Dol, macrófagos vacuolados, y usted a eso no le puso cuidado porque simplemente vio que habían 10.000 leucocitos. Entonces, por favor, mucho cuidado. Y lo que les dije en la clase pasada, si hay 44 parámetros en un cuadro hemático, pues cada uno algo dirá, tiene algo que decirnos cada uno de esos parámetros. Hasta el momento hemos podido o ya hemos revisado de esos parámetros. Veamos acá. Entonces tenemos el número de los glóbulos blancos. Tenemos en el caso de los leucocitos, número total, la distribución o el recuento absoluto de cada una de las poblaciones. Hasta aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parámetros, 11 parámetros con este de acá, pero lo más importante es que podemos interpretar este dibujito de acá que recibe el nombre de leucohistograma, más las alarmas que van a aparecer en los reportes manuales que se hacen en los laboratorios, que les indica lo de los signos de toxicidad, etcétera. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos con esa revisión de parámetros. La siguiente línea en este orden de ideas, y que es de la que más parámetros tiene, pero hay que manejar muchos conceptos acá, es la línea roja o eritrocitaria. Entonces, como les decía en la clase pasada, a veces dicen leucocitos 10.000, hemoglobina 12, hematocrito 50, por ejemplo, y plaquetas 200.000, y ya, no ven nada más. En el caso de la serie eritrocitaria, entonces en este caso tenemos para empezar 7 parámetros, cada uno de ellos dice muchísimas cosas, dentro de los cuales, pues el primero, el más fácil de entender, es el número de eritrocitos, que se supone más o menos es entre 4 millones a 6 millones por cada microlitro de sangre. Aquí no estamos hablando de miles, sino de millones, ¿vale? Entonces, eso se supone que es lo normal. Y básicamente nos está diciendo cuántos eritrocitos hay disueltos en ese plasma, que ya sabemos que ese plasma contiene otros elementos acelulares, que en este caso no los vamos a reportar o pues no nos vamos a enfocar en ellos, simplemente sabemos que existen, es decir, que esos eritrocitos están disueltos en esos componentes acelulares en donde lo principal es agua y sales minerales, o sea, un suero fisiológico, ¿sí? Los siguientes parámetros en este caso son la hemoglobina y el hematocrito, y aquí es donde empezamos a tener relativamente algo de dificultad. Entonces, la hemoglobina, ustedes saben que es una proteína compleja que logra una posición o una estructura tridimensional que básicamente tiene 4 cadenas y que gracias a esa estructura de 4 cadenas va a formar una especie de canasta, ¿sí o no? Entonces, dentro de esa canastica, principalmente, y por eso el eritrocito es bicóncavo, es decir, es hueco aquí en esta parte, por ambas caras, porque eso facilita que el oxígeno entre en esa estructura y pueda transportarse con mayor facilidad, es decir, que exista una buena oxigenación tisular. La vida media de esos eritrocitos aproximadamente es de 120 días y básicamente, ¿por qué un eritrocito se hace viejo? Porque pierde esta estructura, ya no es tan elástico, esto se vuelve planito y la consecuencia de eso es que el oxígeno no tiene dónde ingresar, es decir, hay buenos eritrocitos, pero la oxigenación tisular no existe, es nula, ¿vale?
Entonces ahí llega el vaso y dice, esta célula ya está muy viejita, eliminémosla porque necesitamos hacer un proceso de regeneración celular, en donde volvamos a obtener eritrocitos con membranas muy elásticas que les permitan ser bicóncavos y que la hemoglobina cumpla con su función, que es principalmente la oxigenación tisular. ¿Vale? Entonces, en este caso, nosotros hablamos en la clase pasada de unos equipos de hematología de primera, segunda, tercera, cuarta generación, quinta, sexta generación. Como los equipos antes, eso era lo que había. Entonces, se medía la hemoglobina, era medida directamente con reactivos y el hematocrito antes se calculaba, pero eso ya hoy en día no se hace porque eso es un error grave existen hoy en día lo que se llaman las anemias normocíticas normocrómicas. Entonces, a partir de ese concepto de anemia normocítica normocrómica, salen básicamente estas interpretaciones, pero que desafortunadamente pasa muchísimo todavía. Ustedes seguramente las van a escuchar, pero no está bien hecho entenderlo de esta manera. ¿Y qué es lo que les quiero decir? Antes se suponía que el valor del hematocrito era 3 veces el valor de la hemoglobina. O sea que si yo tengo una hemoglobina de 12, ¿qué hematocrito se calculaba en esa persona? 12 por 3. 36. Uy, 36. 36. 36%. ¿Y ese porcentaje qué significa? Eso sí lo vimos ya en la clase pasada. el De un hematocrito. 100% de sangre, 36% es ¿qué? El Hematocrito. hematocrito. O sea, células disueltas en un componente sanguíneo, ¿sí? Si yo tengo una hemoglobina de 15, ¿qué hematocrito se supone que tenía esa persona? Antes siempre se hacía este cálculo. 45, no. 45%. ¿De qué? De células, en un 100%, 45 eran células, ¿sí o no? Porque eso es como tal el hematocrito. Sin embargo, entonces, como hay anemias que se denominan normocíticas, o sea, tamaño normal del eritrocito y color normal, yo puedo tener una hemoglobina de 12 y como hoy en día ya el hematocrito se mide, puedo tener hemoglobinas de 12 con hematocritos de 30, por ejemplo. ¿En dónde identifico yo la alarma que esa población eritrocitaria no está bien en este caso? O puedo tener, por ejemplo, una hemoglobina de 14 con un hematocrito de 36 o de 35. ¿Cómo interpretarían ustedes eso? Hemoglobina de 14 con hematocrito de 35. Ya no sería 3 veces. No es 3 veces, posiblemente porque esas células están muy pequeñitas. Son muchas células, pero como son más pequeñitas, ocupan un porcentaje menor en ese 100%, ¿sí o no? Entonces, eso hoy en día ustedes lo van a ver con mucha frecuencia. Esa es la primera alarma de que la distribución de esa población tiene algún tipo de alteración. Por el momento todavía no sabríamos qué tipo de alteración, pero algo está pasando. ¿Listo? Entonces, ya hoy en día los equipos de hematología miden tanto la hemoglobina como el hematocrito. Entonces, no se alarmen si ustedes ven que no coincide, eso que antes era casi que religión, Biblia, ley, lo que quieran, en donde la hemoglobina era 3 veces el hematocrito. Hoy en día eso ya no pasa, incluso ya casi no se enseña, simplemente se comenta como para que ustedes sepan que en algún momento eso sí existió y era muy tradicional hablar de eso, pero hoy en día ya no, ¿vale? Entonces, por favor, tengan en cuenta ese punto.
En el caso del hematocrito, adicionalmente, entonces hay un concepto que se llama hemoconcentración. Y esas hemoconcentraciones son muy importantes cuando hay algún tipo de patologías, como por ejemplo las que generan debilidad excesiva a nivel endotelial y comienza a haber extravasación o fuga de plasma. Solamente se fuga el plasma, o sea, el componente acelular. Entonces, si se está eliminando el plasma, ¿ustedes qué esperan que le pasa al hematocrito? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de hacerle seguimiento a los pacientes, particularmente en dengue se emplea mucho. Un paciente que, por ejemplo, en el cuadro hemático del ingreso tenía 35% de hematocrito o 40% de hematocrito. Y en el cuadro hemático de control, que puede ser 12 o 24 horas después, ya no tiene 40%, sino 50%. ¿Qué les está indicando eso? Cuando el hematocrito aumenta, ¿qué significa? Que Disminuye el está plasma. produciendo más células sanguíneas, ¿no? No, no es Ah, un no, no, no. aumento de Se está producción, deshidratando. sino tampoco es directamente una deshidratación, sino que el plasma se está fugando a otros sitios donde, por ejemplo, no debería haber plasma. O sea, por ejemplo, los pulmones pueden colapsar porque hay exceso de plasma, como el endotelio está tan débil, comienza a aparecer líquido donde no debería. ¿Listo? Entonces, esos son los casos de dengue complicado, dengues graves, que si no se controlan muy bien pueden causarle una muerte a la persona. Entonces, Profe, básicamente, señor, y digamos en un caso de dengue complicado, como usted dice, puede haber bueno, un derrame así de plasma, digámoslo así. Puede generar un derrame pleural, entonces. sí, sí, las complicaciones de dengue tienden a ser por esos, la fragilidad tan marcada del endotelio. Todo el plasma se fuga y termina por ocupar espacios que no deberían. Y por eso es que hay tantas muertes por dengue. No es directamente, digamos, que el virus, sino la debilidad del endotelio lo que hace que estas complicaciones pudieran suceder. ¿Listo? Sí, ya, gracias. Entonces, en estos casos, a veces pasa, sobre todo en esos casos de donde se complica mucho la integridad del endotelio, y particularmente si yo tengo un endotelio que está muy dilatado, que está muy débil, pues las plaquetas lo que intentan es tratar adherirse a esa especie de roticos que se están formando en ese endotelio para tapar esas fugas, pero pues no logran cumplir 100% su función. Entonces, la consecuencia de eso, visto en un cuadro mático, ¿cómo se va a ver? Trombocitopenia, o sea, plaquetas muy bajitas, porque ellas están, eso se llaman trombocitopenias por desgaste, están tratando de generar taponamientos a nivel endotelial, se acaban, se desgastan y por eso en los cuadros hemáticos aparecen valores muy bajitos. ¿Listo? Entonces, hemoconcentración, ya saben que no es siempre, no va a existir la correlación entre hemoglobina y hematocrito. En las personas sanas, usualmente es muy aproximado que encontremos todavía esa relación de 3 veces hematocrito en comparación a la hemoglobina, pero no es exacto. ¿Por qué no va a ser exacto? Porque hoy en día se mide, ya no se calcula como antes. Otro elemento que vamos a encontrar en un cuadro hemático se denomina volumen o se llama volumen corpuscular medio. La sigla es esta, volumen corpuscular medio. Si nosotros tratamos de llevarnos una imagen para el parcial, para la vida, para entender más fácil el concepto, el volumen corpuscular medio es ¿qué? Si veo yo esta reglita que está ahí, Las dimensiones del paciente. del eritrocito. El eritrocito.
En este Ah, caso el paciente es el eritrocito. ¿Listo? Entonces, así sí, volumen corpuscular medio eritrocitos. significa el tamaño del eritrocito. ¿Listo? Un volumen corpuscular medio normal, más o menos en nuestra población se habla que es del 86, de 86 a 96. La unidad de medida, hagan de cuenta que es una reglita, pero como ellos son tan pequeñitos, la unidad es femto, ¿Cómo? femtolitros, o sea, FL. ¿Listo? Entonces, de 86 a 96. Volumen corpuscular medio, ¿qué significa entonces? Tamaño de eritrocitos. Tamaño Dimensiones del eritrocito. eritrocito, ¿sí? Es dimensiones o tamaño del eritrocito. Se supone que lo normal que se mide entre 86 a 96 centilitros. Los libros gringos hablan de 100, hasta 100, pero para nosotros, para nuestra población, esos son eritrocitos muy grandes, ¿sí? En este caso, entonces, ustedes van a encontrar otra figurita que se llama eritrograma, que me está representando. En este caso, hay una distribución normal, estamos viendo lo que ustedes ya conocen, una campana de Gauss, en donde la mayoría de células tienen un solo tamaño y alrededor de ese promedio hay unas células más pequeñitas y unas más grandes. Sin embargo, la población característica es una sola, hay un solo tipo de comportamiento. Y usualmente ese comportamiento en este caso está dentro del valor normal. Vamos a decir que es 87 centilitros. O sea, todas las células en su mayoría tienen un tamaño normal. Si yo, por ejemplo, marco en este eritrograma, como el punto de referencia, y encuentro una curva así, ¿qué significa? La mayoría de células son más grandes o más pequeñas, o sea, la mayoría están aquí. Más pequeño. Son más pequeñas, ¿sí o no? Adicional a eso, ¿qué estamos viendo? Que hay un comportamiento, lo que ustedes veían en matemáticas, estadística, lo que sea, hay un comportamiento bimodal, o sea, no es un solo tipo de población, sino que acá hay otra población, pero que está en menor cantidad, no es tan predominante. Y en este caso vemos que la mayoría son más pequeñas. Entonces, la alteración del tamaño del eritrocito, en hematología dijeron, no le vamos a decir alteración del tamaño porque eso está muy sencillo de entender. Entonces vamos a inventarnos una palabra que, para enredar más a la gente, que se denomina anisocitosis. ¿Ani qué, profe? Ahí lo estoy escribiendo, anisocitosis. Listo, entonces la anisocitosis significa alteración en el tamaño del eritrocito. ¿En dónde vamos a identificar una anisocitosis? Cuando el volumen corpuscular medio se salga del valor de referencia que se considera normal para la población, que es entre 86 a 96 centilitros, ¿sí? En el ejemplo que tenemos en la diapositiva, en el eritrograma, dijimos que la mayoría de células, o sea, hay una población eritrocitaria heterogénea, no toda tiene el mismo comportamiento, y el predominio es de células pequeñas, ¿sí o no? Y eso no le llaman células pequeñas, sino eritrocitos microcíticos. Microcíticos. Listo. Eritrocitos microcíticos, es lo que está marcado en rojo ahí. Células eritrocitarias muy pequeñitas. Si por el contrario, entonces, esa población eritrocitaria la encontramos con un volumen corpuscular muy alto, o sea, por ejemplo, encontramos esta distribución, esta población se llamará
Macrocíticos. Macrocíticos. Y la original del eritrograma, en donde dijimos eso es un tamaño normal, ¿cómo se llama? Normocíticos. Normocíticos. Entonces, en tamaño, la alteración del tamaño se llama inicialmente anisocitosis. ¿Quién nos va a dar el dato de la anisocitosis? El volumen corpuscular Medio. medio. Vamos a encontrar microcitos o eritrocitos microcíticos, normocíticos y macrocíticos. Usualmente cuando yo veo alteración en el volumen corpuscular medio, los eritrogramas van a tener un comportamiento bimodal, en donde obviamente, pues, digamos, va a predominar una población sobre otra, por ejemplo, la microcitosis o la macrocitosis, pero tiende a quedarse un grupito dentro del valor normal. O sea, es básicamente el dibujito que les había hecho. Entonces, por ejemplo, un grupito dentro del valor normal, pero predomina los macrocitos. O sea, es heterogéneo su comportamiento y predominan los macros, ¿sí? O al revés, hay microcitosis en donde predominan los microcitos, pero de todas formas están los dos. Podría pasar hasta ahí. Entonces, alteración del volumen corpuscular medio, ¿cómo se llama? Anisocitosis. ¿Listo? Microcitosis, si está normal, normocitosis, o son eritrocitos normocrómicos, o si están migrantes, serían eritrocitos macrocíticos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, siguiente parámetro o dos parámetros, hasta ahora hemos visto recuento, hemoglobina, hematocrito. El hematocrito me puede decir muchas cosas, ¿listo? Volumen corpuscular medio, que me va a indicar principalmente anisocitosis. Y continuamos con la hemoglobina corpuscular media. Entonces, en el dibujo que están viendo, ¿qué significa? ¿Cómo entienden la hemoglobina corpuscular media? El color no. El color de los eritrocitos. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos parámetros importantes. El equipo hace una medición individual, o sea, coge, por así decirlo, un eritrocito al azar y le mide la hemoglobina corpuscular media. Y adicional a eso, hace una medición de una población significativa y saca un promedio. Entonces, entre los dos, ¿cuál es más significativo? ¿La medición individual o la medición de grupo? ¿Cuál es más importante? Medición de grupo, ¿no? La medición de grupo. Sin embargo, las dos mediciones significan lo mismo, que básicamente es saber el color del eritrocito. ¿Listo? Entonces, en este caso, el otro parámetro se llama concentración de la hemoglobina corpuscular media, que ustedes ya entienden que eso es un promedio. Cuando ven la hemoglobina corpuscular media, es una medición individual. Y esto básicamente, ¿qué es lo que me dice? El eritrocito está como muy pálido, o sea, hay poca hemoglobina dentro de cada eritrocito, y eso se va a llamar como poco color, hipocromía. ¿Sí o no? Si hay un color normal, ¿cómo le vamos a llamar? Normo. Normo. O eritrocito normocrómico, hipocrómico, normocrómico. Y si está muy coloreado, en español se dice esferocitosis. No se llama hipercromía. En los libros mal traducidos, Harrison y todos esos libros que no son escritos por acá, sí existe el término hipercromía, pero clínicamente no existe. Y se usa mal, lo usan mal, sí lo usan mal, pero está mal empleado. ¿Listo? Entonces, acuérdense que hay muchas cosas de mañas, otras cosas que tienen un criterio científico. El criterio científico, la enfermedad se llama esferocitosis, no se llama hipercromía. No existe ese concepto. Entonces, en cuanto a alteraciones de hemoglobina corpuscular media, es decir, del color de los eritrocitos,
Vamos a encontrar alteraciones de hipocromía, de normocromía, o vamos a encontrar esferocitosis que predominantemente les pasan a los niños recién nacidos, que llaman esferocitosis hereditarias. Esos eritrocitos que tienen mucha hemoglobina no cumplen con su función, o sea, no sirven para hacer una buena oxigenación tisular. Entonces, los dos extremos, siempre los extremos van a generar problemas. ¿Listo? Entonces, hemoglobina corpuscular media, concentración de la hemoglobina corpuscular media. Finalmente, entonces, encontramos esto como valor absoluto y porcentaje también, y es el ancho o índice. Este lo van a encontrar como la sigla así o así. Índice de distribución eritrocitaria. ¿Listo? O ancho de distribución eritrocitaria. Y básicamente, en este caso, ¿qué es lo que debemos entender? Como eso es un índice, acuérdese que un índice es dividir un valor sobre otro valor, y si tenían los dos valores de referencia o unidades, pues esas unidades se cancelan. Entonces, aquí no tenemos unidad de nada, ni de gramos, microgramos, ni tampoco de nada, porque es un índice. Se cancelan usualmente esos datos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a entender? Cuando los eritrocitos son iguales, ¿sí o no? Entonces, supone que todos están normocíticos y normocrómicos adicional a eso. Entonces, yo lo que hago es mido la distancia entre este y este y uso una distancia pequeñita, ¿sí o no? La distancia entre este y este es una distancia muy mínima, igual la distancia entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos, o sea, en general son distancias muy bajitas, porque como todos se comportan de igual manera, pues están distribuidos de manera homogénea, ¿sí? Y esa distancia se considera que es normal hasta 16. Acuérdense que no hay unidad, 16. ¿Listo? Pero cuando la población de eritrocitos cambia, esto aplica tanto para forma como para tamaño. Entonces yo tengo un eritrocito pequeño aquí. Después encontré uno grandote. Pero adicionalmente hay otro que tiene una forma irregular. Entonces, vamos a hacer la medición entre las distancias de cada uno de ellos. La distancia entre este y este es baja, ¿sí o no? La distancia entre este y este es diferente. Tienden a ser distancias más altas. Si yo mido la distancia entre este y este, es una distancia mayor, y si hay un eritrocito normal, pues vamos a tener nuevamente una distancia baja. Entonces, esas distancias o índices de distribución eritrocitarias, entre más altas sean, mayores a 16, ¿qué me van a decir? La población eritrocitaria principalmente tiene diferentes formas. ¿Listo? Diferentes formas. Y una forma diferente eritrocitaria no se llaman formas diferentes, sino que en hematología se llama poiquilocitosis. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa poiquilocitosis? Diferentes formas eritrocitarias. Diferentes formas en los eritrocitos. Y esa poiquilocitosis, principalmente en el cuadro hemático, ¿en qué parámetro lo vamos a encontrar? Medición, no. En el índice de o ancho de distribución eritrocitaria. ¿Listo? Este también lo reportan en dato absoluto o en porcentaje. Entonces tienen dos parámetros más ahí para poder interpretar. Las poiquilocitosis tienen diferentes causas, diferentes etiologías, dentro de las cuales entonces están, por ejemplo, cambio de forma, formas irregulares. Estos casi todos tienen forma de lágrimas, se llaman dacriocitos, porque, digamos, es como lo más similar que en hematología se vio. Aquí tenemos equinocitos, que son eritrocitos
punteados, por así decirlo, no tienen la membrana regular, sino unas prolongaciones en diferentes puntos de la membrana. Y lo que más predomina en esos cambios de forma es que ustedes ven que la distancia entre ellos no es la misma. Esto se supone que es una anisocitosis, o todos son más grandes o todos son más pequeñitos, pero tienden a ser todos similares. Entonces las distancias aquí no son tan grandes como las de las poiquilocitosis. Esta parte de aquí son las anisocitosis, o sea, cambios en el tamaño. En las formas, miren, por ejemplo, esto sería la anemia o fragmentos celulares que se llaman esquistocitos. Entonces, la distancia entre este y un fragmento celular cambia, entre ellos cambian, con otra célula cambian. Hay células en forma diana. Esto es un esferocito, miren que no es un eritrocito hipercrómico como normalmente mal lo mencionan. Entonces significa que no tiene ese haz de luz que debería tener para que la hemoglobina cargue o cumpla con su función. Entonces esto no sirve casi que para nada. Ahí es donde tenemos valores de hemoglobinas dentro del valor hematocritos normales, pero si la hemoglobina corpuscular media es muy alta, significa que ese eritrocito no sirve para nada. Tenemos células con hemoglobinas corpusculares, por el contrario, muy bajitas, entonces hipocrómicos. Tenemos estructuras inmaduras, estos son los reticulocitos, que lo que mencionábamos en la clase pasada, son células que acaban de perder el núcleo y quedan con fragmentos de ácido ribonucleico, o sea, ARN, y son más grandes en comparación a una célula madura normal. Tenemos células que tengan dentro parásitos intracelulares, que tengan otras formas. Estas son las células de la anemia falciforme, que son células en forma de os o drepanocitos, también se llaman. Listo, entonces las diferentes formas, cada una puede ser explicada por una patología diferente y eso se llama poiquilocitosis. Listo, entonces formas diferentes en los eritrocitos se llama poiquilocitosis. Así como vimos que hay unas estructuras o unos elementos particulares en los leucocitos, lo mismo pasa en los eritrocitos. Entonces, se llaman inclusiones eritrocitarias. Las más comunes, digámoslo así, se denominan punteado basófilo, que es básicamente ver un eritrocito, tiene su haz de luz, o sea, la hemoglobina está cualitativamente, o sea, a simple vista se ve bien, pero hay unos punticos que tienden a ser basófilos. Acuérdense que lo basófilo en una célula sanguínea es lo que se ve azulado o azuloso, como ustedes lo puedan entender mejor. Entonces, en este caso, ese puntado basófilo tiene diferentes causas. Dentro de ellas, la más común es la intoxicación por plomo. Desafortunadamente, en nuestra región, por lo de las construcciones y la minería, lo más común es personas intoxicadas con plomo. El cuadro hemático, el bacteriólogo o microbiólogo les puede reportar punteado basófilo en eritrocitos, que tiene diferentes causas, pero principalmente puede asociarse a intoxicaciones por metales pesados. Defectos de la hemoglobina, cuerpos de Howell-Jolly, estos punticos que estamos viendo acá, no se van a confundir jamás con un hemoparásito como la malaria, o estos otros que hacen que el eritrocito aparentemente venga con una membrana normal y ¡pum! Sorpresa aquí tenemos otra alteración, estos se llaman cuerpos de Haynes y usualmente van a aparecer cuando tenemos hemoglobinas, como son 4 cadenas que tienen que encajar perfecto, hay mucha posibilidad de error. Defectos de esas cadenas de la hemoglobina hacen que se formen estas estructuras particulares en el eritrocito, cuerpos de Haynes. Y en anemias severas se alcanzan a observar los microtúbulos del citoesqueleto celular porque se está intentando compensar a nivel medular esa deficiencia de eritrocitos, en donde se alcanzan a observar estas estructuras que se conocen con el nombre de anillos de Cabot.
¿Listo? Entonces, anillos de Cabot, cuerpos de Howell-Jolly, cuerpos de Haynes y punteado basófilo son algunas de las inclusiones eritrocitarias que podemos encontrar, cada una explicada por patologías diferentes. Profe, una pregunta, ¿de cuáles, qué era lo que hacían los de Howell-Jolly? Son por defectos de la hemoglobina. Ah, listo. Son estos Gracias. punticos las dos fotografías de lo mismo. Ah, ok. Las 4 cadenas de alguna cadena de la hemoglobina puede tener fallas y si eso sucede, el oxígeno no se transporta bien. Fisiológicamente hay muchas consecuencias, pero pueden en un cuadro hemático reportarse simplemente los cuerpos de Haynes. Ah, bueno, gracias, profe. Listo. Bueno, entonces hay algo que no les mencioné, o bueno, sí les he venido mencionando, pero quizás como para tenerlo muy presente. Un lector de hematología, como mínimo, va a tener 2 láseres, eso se hace por capilaridad. Entonces, hagan de cuenta que las células hacen fila para pasar por el lector. Entonces, está la fila de los leucocitos y está la fila de los eritrocitos y las plaquetas. ¿Listo? Entonces, plaquetas y eritrocitos se miden a través de un solo lector y los leucocitos tienen su propio lector. En este orden de ideas que debemos entender, yo voy a tener una gráfica adicional, o sea, tenemos el leucohistograma y tenemos la gráfica de los eritrocitos y de las plaquetas en una sola, porque es un solo lector. Sin embargo, para interpretación clínica más fácil, pues se hace un zoom, por así decirlo. Estos son los eritrocitos. Y si ustedes ven el comienzo de esta curva, aquí hay otra curvita más pequeña. ¿Sí o no? Si yo le hago zoom a esta curva más pequeña, ese zoom es este zoom que está aquí, que estamos viendo acá. Listo, entonces el inicio de los eritrocitos, como es un solo lector, son quién. Esta curvita inicial que vimos acá es el de quién. De las plaquetas. De las plaquetas. Y ellas también tienen su comportamiento de volumen plaquetario medio, o sea, tienen su propio tamaño, que más o menos es de 10 femtolitros, son mucho más pequeñas que un eritrocito, entre 7 a 10 femtolitros. Entonces tienen volumen plaquetario medio también. Lo que más nos interesa en esas plaquetas en este caso es que todas tengan un tamaño particular. Y es decir, que si yo le hago zoom a esa grafiquita, aquí está más grande ese zoom, vemos que es un solo tipo de tamaño de plaquetas, aquí lo estamos viendo, en donde la mayoría tienen un promedio en general, un tamaño en general. Cuando yo esto se llama plaquetograma, el otro era eritograma y el otro se llamaba leucohistograma. Entonces, cuando yo tengo una alteración en el tamaño de las plaquetas, como estamos viendo aquí, estamos viendo que las líneas punteadas verdes es donde se supone debería estar la población normal. O sea, estas líneas verdes, población normal, un solo tipo de población. Sin embargo, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Están las líneas verdes punteadas, la población plaquetaria nunca apareció y se alcanza a pasar a la de los eritrocitos. En la de los eritrocitos comienza a subir esa estructura plaquetaria, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que esas plaquetas son muy grandes y esa es una patología que se conoce con el nombre de plaquetas gigantes, que pueden generar procesos o coagulopatías, están asociadas en general, y en este caso yo podría tener números de plaquetas normales. El número de referencia plaquetario se supone que es entre 150.000 a 450.000 plaquetas por cada microlitro de sangre. Son plaquetas normales en número, pero el tamaño nos está indicando que el comportamiento de esas celulitas no es normal. Lo mismo acá. Entonces vemos que el tamaño en este caso de esas plaquetas o son muy pequeñitas o son muy grandes.
podemos encontrar plaquetas de todos los tamaños. Entonces tenemos recuento plaquetario, en el caso de la línea plaquetaria, y también tenemos volumen corpuscular plaquetario. En esta guía que estamos viendo acá, entonces tenemos alteraciones de cada una de las líneas. Vamos a ver si encontramos. Entonces miren acá eritrocitos con distancias grandes, solo viendo esta imagen, hay unos que están más grandes, otros que están más pequeñitos, formas diferentes. Si yo le veo el ancho de distribución leucocitaria a esto, eritrocitario, perdón, miren que se supera el 19, el 16, perdón. ¿Se acuerdan que les dije que la distancia entre ellos usualmente es de hasta 16 sin unidad? Y aquí está muy elevado. O sea, fácilmente puedo ver esa distribución acá. Además de eso, esa población fantasma está muy elevada en este leucohistograma y no he visto absolutamente ningún número. Lo mismo acá. Distancia entre cada uno de ellos, formas irregulares, o sea, es una poiquilocitosis y seguramente la distancia es muy alta. Miren, aquí está, del 25.7 o de la absoluta 65.7. Y en el caso de las plaquetas, a ellas también se les mide la distancia. Entonces aquí tenemos plaquetas en exceso, 816.000, es decir, es una trombocitosis, pero en cuanto también hay un plaquetocrito, es decir, la distribución de esas plaquetas, cómo están disueltas en el plasma, volumen plaquetario medio de 10, ese más o menos es su tamaño normal, pero hay muchas. Plaquetas gigantes. A esto nos referimos con plaquetas gigantes. Básicamente tienen el mismo tamaño de un eritrocito, cuando ellas son 10 veces más pequeñas que los eritrocitos. Entonces, en el plaquetograma, yo esperaría ver que esa curva nunca se forma. ¿Listo? Entonces, muchachos, en este caso, ¿qué es lo que tiende a pasar? El equipo, como yo les expliqué, las células básicamente hacen fila para pasar y ser contadas. El equipo, ¿qué va a contar aquí? Si el tamaño de este y de este es igual. ¿Ustedes qué piensan? ¿Va a contar? A No, esta pues con eritrocitos no, sería con la va a plaquetas. reconocer como si fuera un eritrocito. Exactamente. Entonces, por eso aquí dice plaquetas no binadas, 0 plaquetas, 1 plaqueta. Pero realmente sí hay plaquetas. Lo que pasa es que están tan grandotas que el lector las está leyendo como si fueran eritrocitos. Entonces, en estos casos hay que hacer los extendidos de sangre periférica manuales para que alguien propiamente vea qué es lo que está pasando y si se trata de una trombocitopenia real o si estamos frente a una distribución anormal plaquetaria. ¿Listo? Entonces, todas las trombocitopenias, todas, y esta es pregunta de parcial, de quiz, pasa en la vida real, todas las trombocitopenias las tienen que confirmar a través de extendido de sangre periférica. ¿Cuál es la diferencia entre un cuadro hemático o una muestra para cuadro hemático versus un extendido de sangre periférica? El cuadro hemático se toma en un tubo morado, de tapita morada, que tiene un anticoagulante que es EDTA. ¿Listo? Entonces, a veces hay personas que son, o plaquetas que son alérgicas, por así decirlo, al EDTA y se alteran, se dañan. Y salen falsamente trombocitopenias. Entonces, confirmación manual. ¿A través de qué? De extendido de sangre periférica. Hay personas que tienen plaquetas gigantes que el equipo se confunde y los cuenta como si fueran eritrocitos. Por lo anterior, confirmación de esa trombocitopenia manual a través de extendido de sangre periférica.
La diferencia entre esos dos es que el extendido de sangre periférica se toma como se toman las glucometrías. Entonces se hace una punción directamente en el dedo, en el dedo de la mano, sin coagulantes, sin anticoagulantes, se pone una gotica de esa punción en un portaobjetos, en una lámina portaobjetos, se hace el extendido de esa sangre y se ve bajo el microscopio. Como no hay contacto con anticoagulante, con ningún tipo de anticoagulante, si la persona tiene ese tipo que se habla de alergia al EDTA, pues las plaquetas se logran ver normales ahí, ¿sí? O si son plaquetas gigantes, como en este caso, pues también se alcanzarían a identificar. Lo mismo acá, miren, plaquetas gigantes, tienen el mismo tamaño de un eritrocito. Entonces acá él dice plaquetas 1, o sea, no estoy viendo nada. Listo, entonces eso. O pueden darse estos agregados plaquetarios. Esto sobre todo pasa con, esa es la alergia que les digo al EDTA, miren, o sea, ellos llegan y se hacen grumos y el equipo falsamente no cuenta nada. Entonces hay que verificarlo por extendido de sangre periférica. Señora o señor, ¿quién está levantando la mano? Anderson preguntó que si, que si el anticoagulante del tubo No, morado es el mismo del tubo azul. el del tubo azul es citrato y es usualmente la diferencia entre estos dos. El EDTA es un quelante de calcio, es decir, atrapa calcio y para que la coagulación pase es fundamental el calcio. Como aquí no hay calcio, se alteran los factores de la coagulación. El citrato, por el contrario, es un anticoagulante que impide la activación de la coagulación, pero no le hace nada a los factores de la coagulación, los deja intactos. De manera que se puede hacer cuantificación de cada uno de los factores de coagulación, tiempo de trombina, de tromboplastina, índice, el INR, el radio internacional normalizado, sin esa alteración. Entonces, usualmente el tapa morada se emplea para cuantificaciones hematológicas y el tapa azul para determinaciones de coagulopatías o procesos prequirúrgicos, por ejemplo. Esa es la diferencia entre los dos. Hay otro que es tapa verde, que tiene heparina, y eso usualmente se emplea para extracción de ácidos nucleicos, pruebas de paternidad, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene su uso. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Dudas, quejas, reclamos. No, Profe, profe. yo No, tengo señor. Señor, es más que todo de los eritrocitos que digamos aparecía que en el citoplasma era de la célula eritrocitaria aparecía este signo, ¿cómo es que se llama? ¿Me podrías mostrar la diapositiva? Lo primero. El cosito azul. Sí, eso. Ah, Vasofilia, ¿no? ¿Cómo es que se sí. llama? ¿cuál cosita? Basofilia. No, Punteado basófilo, acá. no, lo primero Él de lo dice lo de primero. la vasofilia. Pero en los leucocitos o eritrocitos. Ah, leucocitos, Ah, perdón. ya. De los signos de toxicidad. Eso, Eso, los cuerpos de cuerpos de Doppler. Dol, eso. Los Sí. cuerpos de Dol vienen también con esta, viene con esta, bueno, digámoslo así, color también sobre los gránulos, o puede venir No, está por individualmente. debajo, no son los gránulos, es el retículo endoplasmático, usualmente es, sí, digamos que en bacteriología sí es importante, muy importante tu pregunta, porque lo que uno tiene que tratar de ver es debajo de los gránulos. Por ejemplo, en este eosinófilo, tú ves, los gránulos están sobre la membrana, por así decirlo, y por debajo de los gránulos estamos viendo el retículo endoplasmático rugoso. Sí, No son los gránulos aquí. ok, Estas sí, granulaciones tóxicas, sí también es una basofilia, pero es directamente sobre el gránulo. Se expone más la enzima porque está siendo liberada hacia el exterior y esas enzimas tienden a colorearse más basófilas en comparación a lo que normalmente se ven. Se identifican como granulaciones tóxicas. ok. Y en el caso de que,
bueno, se haga un reporte sobre estos dos, o sea, granulaciones tóxicas y la otra, siempre va a ser así, siempre va a haber estas dos No, correlaciones. porque desafortunadamente digamos que eso es técnico dependiente. O sea, si el bacteriólogo que está viendo no las identifica, ustedes no van a tener ese reporte. Pero si es un hematólogo, o sea, una persona que se especializa en hematología y siempre comienzan a ver esos reportes, más una clínica de una infección, sobre todo bacteriana compleja, puede que empiecen a ver estos reportes. Y en ese caso a veces genera confusión, porque si no se saben interpretar, pues quedan volando con esos datos. Ya, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? No, señora. Listo, señora. Profe, una pregunta en cuanto a las plaquetas, usted mencionó como varias posibles interpretaciones, pero mi pregunta era, usted solo nos logró explicar como 3, ¿cierto, profe? Porque las otras Lo que solo las pasa, mencionó. sí, lo que pasa es que en el caso de plaquetas, eso es relativamente nuevo porque ustedes saben que las células hace poquito se comenzaron a considerar las plaquetas, perdón, como células, no como fragmentos celulares, sino como células. Entonces, todos estos parámetros que están aquí, está la distribución de las plaquetas, está el tamaño de las plaquetas, está un índice plaquetario, pero la mayoría de textos todavía refieren, hay un plaquetocrito también que les mencioné, todavía indican que estos son muy de investigación, no es muy clínico, sino más bien de investigación. Cada vez más se están tratando de implementar en la clínica, pero todavía no. Entonces, en algunos reportes de cuadros hemáticos se eliminan estos reportes o pues no se les pone mucho cuidado porque no hay mucha claridad al respecto. Pero en general, con el volumen plaquetario medio y el plaquetocrito sí arrojan importancia porque es la misma interpretación de los eritrocitos y obviamente pues la cantidad de plaquetas, ¿no? Que esa es como la más común. Ah, gracias, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el próximo jueves puntualmente, ¿sí? Tratemos de asistir presencial porque una clase virtual no es lo mismo. Y revisamos el próximo tema de lo de sepsis acá de manera presencial, ¿vale? Si está lloviendo o no, por favor tratemos de hacer el esfuerzo de venir presencial acá a la clase. Listo, profe. Profe, ¿usted va a habilitar ya la nota? Ya la voy a activar. Y ese quiz Gracias. tiene un porcentaje muy bajito también, como para que tengan presente. Ah, bueno, señora. Listo. Que tengan un buen día. Ya Bueno, les va a profe, hasta habilitar la luego. nota solamente. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao.